queremos invitar ahora en este momento a nuestro querido líder de Revival Latino Chile, que es Jeremy Torres. Si estás por ahí, amigo, queremos agradecerte por dejarte usar por el Señor, por tu disposición, por tener un corazón de avivador y porque sabemos que Dios va a usar tu vida de una forma grande en este momento. Así que adelante, sea instrumento ahora en sus manos. Hola familia, Dios le bendiga. Eh, es tremendo lo que están haciendo acá ya en Ecuador. Finalmente se logró un Soy Royal Ecuador, así que realmente estoy contento. Estoy contento de que este congreso, les voy a decir algo, cuando el congreso se logra hacer online, te da hincapié a poder hacerlo físico, así que ya espero esa invitación para el congreso físico, ojalá se pueda hacer en alguna parte y que podamos estar algunos del equipo de Latinoamérica ahí. Así que para los que no me conocen, yo me llamo Jeremy Torres, soy parte del equipo de Rayo Latino Chile. Actualmente me encuentro acá en Colombia. Saludo ahí a mis amigos Kelly y Franco, que están en Brasil, en Sergipe. Y nada, realmente estaba escuchando la prédica de Mateus hace un rato y la prédica ahora de la pastora. La estaba escuchando al principio, ahora me desconecté un poco porque necesitaba, siempre intento orar, pero orar sin escuchar nada. O sea, como que me desconecto de todo y tengo que orar. Y, y nada, estaba orando y como que yo le preguntaba al Señor qué poder entregar hoy día. Sucede algo con los predicadores. Yo sé que si tú predicas vas a saberlo. Dani Díaz, amigo, te extraño mucho, amigo. Oye, tengo una foto de Dani Díaz con una Biblia en el pantalón, como que fuera un arma, allá en Brasil. Bueno, ahí después la voy a enviar para que después puedan colocarla dentro del grupo de Ecuador. Y pasa que el predicador eh, tiene la opción de compartir muchos tipos de sabores. Si la palabra de Dios fuese comida, el predicador tiene la opción de dar muchos sabores. Y por ahí este último tiempo, no sé, el predicador estuvo comiendo sobre la gracia de Dios y dice que tengo que darles a probar sobre la gracia de Dios. Y es que estuvo comiendo hace último tiempo sobre el amor de Dios, es que yo tengo que darte comer del amor de Dios. Y así un sinfín de cosas. Entonces, el predicador tiene el poder de mostrar un mensaje muy complejo teológicamente, de manera que la gente diga, wow, este estudió re bien en el IBRP, o dar un mensaje súper sencillo. Entonces yo le preguntaba al Señor qué mensaje entregar y me hizo recordar a Éxodo 3. Éxodo 3, yo estaba pensando en otra cosa, de hecho estaba leyendo Romanos, y yo quería hablar de Romanos, pero no sentía hablar de Romanos. Por ahí toco un poco el tema de Romanos, pero me recordé Éxodo 3, así que vamos rápidamente a Éxodo 3. Éxodo 3, eh, ya en ese capítulo del libro de Éxodo, que es un libro increíble que tiene que ver con toda esta vida, ahí aparece Moisés. Moisés es el re crack de Dios en ese tiempo que obedeció a algo muy importante. Y en el capítulo 3 sucede algo que debiese llevarte a entender la realidad de Dios. O sea, si tú quieres entender cómo, como hijos de Dios, nos involucramos con su misión en la tierra, y tú dices, ¿sabes qué? Señor, no sé responder. Pero yo me he dicho eso a Dios, le he dicho como, Dios, no sé cómo estar en tu presencia, yo no sé cómo responder a tus mandamientos, no sé cómo seguir tus misiones, no tengo idea. Porque no hay una forma específica para ti, cada uno es diferente. Pero te vas a dar cuenta que lo que hizo Moisés va a darte a entender lo que tú tienes que hacer, a tu forma. Está Moisés, ya Moisés estaba apartado del lugar de Egipto, estaba ahí con su suegro Yetro, su esposa, las ovejitas, y de repente una de las ovejas, ¡pum!, se escapa. Se escapa, la persigue, lo encuentra dentro de una montaña, y ahí arriba, subiendo la montaña, ¿se acuerdan lo que pasaba con los profetas?
El que sube a la montaña se encuentra con Dios y el que se queda abajo se queda haciendo ídolos. Eso es para toda la vida de intimidad. Entonces sube a la montaña, va a un lugar alto y se encuentra con una zarza ardiendo. Esta zarza no se consumía, sino que estaba ahí, ardiendo constantemente y no se deshacía nada de esa zarza. Me acuerdo una vez, una amiga Tuti de Colombia me decía, zarza es un árbol despreciable, un árbol que no tiene utilidad. Y ella me decía, si te sientes despreciable, que arde el fuego del Espíritu Santo contigo. Porque el fuego de Dios ardió en un árbol despreciable. Entonces, para no desviarme del tema, Moisés se acerca y está ahí, esta zarza. Y lo primero que él escucha es la voz de Dios. Y la voz de Dios le dice, quita tus sandalias, porque el piso que estás pisando es santo. Entonces uno dice, ya, todo bien. Ha ocurrido otras veces que Dios haya dicho, oye, cuidado con cerca de mí porque es como un lugar santo. Pocas veces. Encuentros con Dios con ciertos hombres, pocas veces dice como, hey, cuidado, no vayas a tocar aquí porque es medio santo, como que... No, hay muy pocas veces. Es más bien como que los hombres sentían que iban a morir cerca de Dios. Pero casi ninguna vez sucede lo que le dijo a Moisés. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios va a decir a Moisés, hey, sácate las sandalias? ¿Por qué él tenía que caminar? ¿Por qué él no podía caminar en un lugar santo con sandalias? De hecho, debería ser así. Mejor ponte las sandalias porque el piso es santo. O sea, debería haber sido al revés. Pero Dios le dijo, quítate las sandalias. Y ahora quiero que podamos entender un punto. La crianza de Moisés. Siempre cuando algo que tú lo leas te parece raro, indaga, investiga, o sea, busca una respuesta que realmente te dé paz. Y a mí esta respuesta me dio paz. Moisés, él fue criado en un contexto egipcio. Siendo de raíz hebrea, nació en un contexto egipcio. O sea, ¿qué pasaba? Que él estaba en un lugar de alto mando dentro de la familia de los egipcios, y los esclavos no usaban sandalias. Los esclavos de la casa de Egipto no usaban sandalias, no usaban ni siquiera ropa egipcia, ropa limpia, ropa de alta clase. Un ejemplo de esclavitud era alguien que no usaba ese tipo de cosas, o sea, usar sandalia era honra, usar artefactos era honra. Imagínate cuando José lo colocaron en alto mando, le pusieron un anillo, decoraciones, porque tenía que ver con estatus social la ropa. Entonces, ¿qué era lo menos del estatus social? Es no tener nada, casi estar desnudo. ¿A quién lo crucificaron así? A Jesús. Hasta el tiempo de Jesús, estar desnudo era sinónimo de ser lo peor, de lo peor, de lo peor. Jesús no fue crucificado con un mantito, con un rabo. Jesús fue crucificado desnudo, desnudo, expuesto, frente a todos. O sea, ni en eso había decencia. Al maestro bueno lo crucificaron como un indecente más. Entonces, estaba Moisés, a Moisés Dios le dice eso, y sucede que hubiese pasado en la mente de Moisés. Si Dios le dice, quítate las sandalias, vuélvete esclavo. O sea, primer acto, hay un Moisés diciendo, o sea, hay un Moisés recibiendo un mandato, sácate las sandalias o vuélvete esclavo. Segundo acto, recibió una misión de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estás sentido en este tiempo con la sensación de que no tienes propósito? Un poco sí, yo también. Yo estoy en Colombia. Que me he sentido súper desorientado, como que no va, como que las cosas no están sucediendo tan bien como antes. Yo en Brasil yo sentía que estaba siempre en el lugar correcto, donde Dios me estaba mandando a estar. Y en este tiempo más que nunca me he sentido siempre como que algo está pasando, como que estoy desincronizado con la voluntad de Dios.
Me sentí un poco como que no estoy encajando con sus planes. Y Dios es perfecto. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Yo. Entonces, ¿qué me enseña Éxodo 3? Que no hay segundo paso sin primer paso. No hay misión de Dios sin una sumisión de nuestro corazón. No hay una misión de Dios si no nos volvemos esclavos. Como decía Pablo en su carta, yo soy siervo, pero en griego significa doulos, y doulos significa ser un esclavo por amor. Ser un esclavo no por una factura, sino ser un esclavo porque yo lo amo. Entonces, no hay mandamiento, no hay una misión específica de parte de Dios clara en un hombre o una mujer que primero no se hizo esclavo por amor. Y es genial porque si Dios te mandase a hacer cosas y tú no tuvieses tu corazón entregado por completo a Él, no habría posibilidad en que puedas cumplir su voluntad. No hay forma de que tú puedas hacer la voluntad de Dios siendo esclava o esclavo de otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando Dios te diga, hey, sube el monte, tú vas a decir, pero es que Señor, soy esclavo de las estatuas que están en el valle, yo no puedo subir. Pero es que la misión de Dios era subir, no, tengo que bajar, porque soy esclavo de aquello que está abajo, en el pecado. Y te quiero decir algo, no le podemos echar la culpa a nada más externo que no sea a nosotros. Eres esclavo de tu carne. Somos esclavos de nuestro cuerpo. Siempre y cuando no seamos esclavos de Dios, eres esclavo de ti mismo y de tus deseos. Y junto con eso, las inmundicias que nos rodean. Entonces, ¿por qué traigo este mensaje que no es tan animador? Porque es necesario volver a ser esclavos. Chicos, esperemos un ratito que tenemos un problemita de conexión, pero enseguida continuamos con la palabra. Qué tremendo lo que Dios nos está hablando ahora, lo que la verdad creo que cada uno ha estado hablando en los corazones: humildad, entrega, pasión, rendirse, todo y absolutamente todo al Señor. Yo creo que es un llamamiento a que cada uno de nosotros empecemos a hacer el cambio. Muchos de nosotros, y hablo por mí misma, incluso nos ha pasado, que decimos, yo quiero un avivamiento en mi ciudad, yo quiero un avivamiento en mi iglesia está apagada, mi iglesia no hacen actividades afuera, y tantas cosas que muchas veces nos quejamos cuando el cambio ni siquiera empieza, a veces no empieza por uno, y debería ser empezar por uno mismo, empezar a trabajar esas situaciones, rendirle áreas al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Tengo que rendir para que tú empieces a hacer la obra. Aquí te tenemos Amén, un nuevo amigo. amén, amiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sigamos con el tema. Seguimos, dale, Ya dale, estamos dale. con Moisés, y este Moisés ahí cambiando, sacan sus sandalias, este llamado de Dios a ser esclavos. Y en este tiempo, ¿cómo aplica todo esto? ¿Cómo aplica este mensaje? Hay un mensaje que jamás ha cambiado y que es el mensaje más importante para todo avivamiento. Avivamiento, para los que tal vez no han estudiado mucho sobre qué es un avivamiento, avivamiento es lo más terrible
que puede venir sobre la iglesia. Avivamiento es lo peor que puede venir sobre la iglesia, porque es la misma realidad del Espíritu Santo convenciendo de pecado y de juicio. Es el mismo convenciendo a la gente de su iniquidad en las calles sin ningún predicador. Es como lo que dice, ahora voy a tocar un poco de Romanos, para ser fiel a lo que estaba leyendo. Romanos, dentro de los primeros capítulos, habla mucho sobre la ley de la palabra y lo que tiene que ver con la ley de la fe, como las obras, todo. Y hay una cosa que toca Romanos. Romanos es un libro, es la columna vertebral de la doctrina cristiana. Si tú quieres leer sobre doctrina, Romanos. Y Romanos, en una parte dice que la ley, que tú nos recibes justificación por el cumplimiento de la ley. Es una carta que la leyeron judíos también, no solamente los romanos. O sea, sencillas cuentas le dijo a los judíos, ustedes tienen un montón de leyes. Y ustedes suben de rango según cuántas leyes o mandamientos cumplen. O sea, tú vales la cantidad de leyes que estás cumpliendo. Pero ¿qué dice Pablo? Tú no eres justificado por la cantidad de cosas que hagas, sino que la ley fue creada para ver qué tan malo tú eres. Entonces, la teología de los judíos se les desarmó con esta carta. Porque la forma en que los judíos lo veían era, mientras más yo hago, más soy. Mientras más yo cumplo, mayor estatus tengo. Y lo que decía Pablo es, cualquiera, independiente si cumple toda la ley o no cumple ninguna, por la fe en Jesucristo es justificado. O sea, en otras palabras, es como que yo te dijera, tienes que subir una montaña tipo el Everest, y tú no tienes ningún entrenamiento. Everest tiene 8.884, si no me equivoco, metros de altura. De altura. Un montón. Everest es un lugar donde no hay poco oxígeno, llegando arriba de los 3.000 metros de altura. ¿Y qué pasa? Si yo te digo a ti, sin entrenamiento, sube el Everest. Así imposible. Entonces, la ley de los judíos era como un Everest, un lugar muy alto y inaccesible. Ningún judío podía llegar a la extrema santidad de cumplir toda la ley. Ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Que el Evangelio vino a ser de este monte Everest un pequeño escalón. Y los judíos no podían entender eso, o sea, cómo esto que era inalcanzable, inimaginable, algo que yo ya estaba subiendo, yo estaba aprendiéndome toda la ley, y yo estaba cumpliendo varios conceptos. Y llega Jesús y dice, ¿sabes qué? Por la fe. Un solo escalón, la fe. O sea, no tienes que subir una montaña entera para dar cumplimiento y ser justificado, tienes que tener solamente fe. O sea, sube un puro escalón y eres justificado por mí. Y la ira de Dios no cae sobre ti. Entonces ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no te clasificas por tu pecado, sino que ahora tú vales Cristo. Entonces es un pequeño, el Evangelio prácticamente entonces es vivir eso, es aprender a vivir el Evangelio como algo sencillo por la fe. Ahora, se muestra un debate, esto es capítulo 3 de Romanos, el capítulo 3 dice no hay ningún justo, pero el capítulo 2 de Romanos dice, entonces vamos a mostrar nuestra imperfección, nuestro pecado para que contraste con la santidad de Dios. O sea, vamos a pecar para que esto de Dios sea más de Dios. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, o sea, no hagan eso. No es que entonces te vas a esforzar por pecar, es que hay algo más profundo que eso, y es que la ley de Dios es confirmada mediante la fe. Ese es un misterio. Entonces, si tú lees Romanos, te voy a hacer el resumen de tu vida. 1, 2 y 3 se resumen eso. Toda la ley judía es confirmada mediante la fe. ¿Por qué? Porque de este Everest, de este monte inalcanzable de ley, Dios lo volvió algo pequeño. Y ese algo pequeño sigue cumpliendo toda la ley. Entonces,
Los judíos no podían entender eso, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que toda la ley que aprendí, ellos aprendían desde pequeños? Ellos a los 12 años ya se aprendían todo de memoria. O sea, a los 12 años yo con suerte había leído un par de versículos y ellos se habían aprendido un montón de libros de la Biblia. Entonces, en su mente estaba la ley, la estaban practicando y de repente llega uno que dice, hey, está todo bien con la ley, pero es un puro paso en la fe, es creer en que Jesucristo te va a justificar, seas quien seas. Y esta carta es para los romanos, y los romanos no tenían escuela bíblica. Entonces, ¿qué dice Romano después? La ley que estaba escrita en sus corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la ley en el corazón de Roma. Y eso es un avivamiento. Que la ley de Dios habite en el corazón del hombre. Eso es un avivamiento. ¿Por qué? Porque la ley de Dios viene a reavivar la carne que había en uno. O sea, si las verdades de Dios se meten dentro del organismo de una persona pecaminosa, lo transforma y lo modifica. Solamente cuando se come, no cuando se lee, cuando se estudia, cuando se come, cuando te comes la palabra de Dios. Una cosa es leerlo, otra cosa es comerte la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema de los avivamientos es lo peor que puede venir sobre la iglesia, porque revela el pecado, desde los pastores, los ministros, hasta la gente que está afuera. Avivamiento no es un mover de Dios dentro de la iglesia, donde se le sube un poco la música y empiezan todos a gritar, esto es avivamiento, no. Avivamiento es la realidad del Espíritu Santo, convenciendo de pecado y de juicio y llevando el corazón de la gente a Cristo. Y es sencillo, no es complicado. Ahora esa misma esencia se manifiesta en muchas cosas, en milagros, sanidades, gente muerta levantándose, paralíticos levantándose, ciegos mirando. Y eso es añadidura comparado con la gente que se convirtió al Evangelio. La final del Evangelio y del avivamiento no es solamente las manifestaciones con sanidades, porque tú puedes levantarte de la silla de ruedas y renegar de Cristo y no ser justificado. La finalidad de un avivamiento es llevar gloria a Cristo, es llevar a la gente al conocimiento de Dios, a entender quién es Dios. Entonces, para mí, ¿qué pasa con este Moisés en el Éxodo 3, que estaba enfrente de esta zarza? Dios diciéndole, saca tus sandalias, o sea, quita tus derechos. Un esclavo no tiene derecho a nada. No tiene derecho a reclamar. No tiene derecho a decir, no, esto no va, esto así, pero es que Faraón, tú lo haces mal, yo lo quiero hacer así. No. Un esclavo no tiene derechos. Por lo tanto, ¿qué te va a pedir Dios antes de mandarte a hacer algo? Te va a decir, abandona tus derechos. ¿Qué significa abandonar los derechos delante de Dios? Es decir, Señor, no me importa nada. Si el Señor te manda a las Amazonas, es que, Señor, allá me voy a enfermar, es que allá me va a comer un cocodrilo, es que allá está todo mal, es que no puedo salir porque tengo familia, es que no, y es que la plata y que todo el tema. El Señor nos dice constantemente, abandona tus derechos, abandona tu opinión y obedece por encima de todas las cosas. Obedece por encima de todas las cosas. O sea, abandona todos tus derechos. Y esto es lo más difícil. Saberlo es fácil, pero practicarlo es la cosa más difícil. Entonces, esta obediencia radical no son cosas que uno puede aprender estando en la orilla, estando expectante de la gloria de Dios, estando abajo con las ovejas. Estas verdades solamente se aprenden en la tempestad, cuando está todo mal. Hay verdades profundas en el corazón de Jesús que no pueden ser aprendidas en la orilla de la comodidad, solamente pueden ser aprendidas en la incomodidad, el mar adentro, en lo profundo, donde la tormenta y donde todo es inestable, donde no tienes los pies en la tierra y el mar te mueve como el mar quiere moverte,
Pero una cosa te digo, la tempestad es Jesús, el mar profundo es Jesús, todo se trata de Él. Entonces, aunque parezca que estamos medios, como que nada nos agarra y nos desesperamos, y es normal que nos desesperemos, tenemos que volver a entender que las verdades de Dios permanecen para siempre y Él sigue estando con nosotros. Pero es importante que para entender verdades profundas de Dios, quites tus sandalias. Hay un mensaje que no ha cambiado y es arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento. Es el mensaje principal para que la gente entienda quién es Jesús. Arrepentimiento. Y arrepentimiento significa metanoia, y metanoia significa cambio de mente. Pero mucha gente dice, sí, es como que tú ibas en una dirección y ahora cambias a otra. Está bien. Cuando hablas de lo conductual, vivías de una forma y ahora vives de otra forma. Es bíblico. Pero para mí metanoia es cambiar de superficie. Es que tú caminabas en una superficie, en una dirección, y ahora caminas en la misma dirección, pero sin esa superficie. Antes caminabas con sandalias diciendo yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a pecar, y porque yo mando mi cuerpo y yo mando mi mente. Pero de repente te dice Dios, sácate las sandalias, arrepiéntete de tu forma de caminar. Sigue caminando en esa dirección, pero quita tus sandalias y camina sin derechos. O sea, cambio de mente, cambio de superficie. O sea, tenías una forma de hacer las cosas y ahora las sigues haciendo, pero con otra superficie. ¿Por qué te digo esto? Porque todos dicen arrepentimiento, pero la gente sigue yendo al trabajo al otro día. Arrepentimiento, cambio de mente, sí, yo caminaba para allá, pero ahora para allá. No, es mentira, sigues siendo la misma persona. Sigues yendo a tu trabajo, sigues estudiando, sigues con tu familia, sigues siendo la misma persona. Solo que dentro de ti hay una transformación que tal vez el ojo humano no capta, pero sí, hay una transformación interna guiada por el Espíritu Santo, llevándote al Evangelio que te dice, quita tus sandalias. A un Evangelio que dice, arrepiéntete de tu forma de caminar. Quita tus derechos, deshazte de quien tú eres y camina descalzo. ¿Quién caminó descalzo a la cruz? Jesús. Toma tu cruz y sígueme, tal cual como yo fui a la cruz, descalzo, llegando a la cruz desnudo, expuesto, vulnerable, sin derechos, mansos y humildes. Y no hay nada más poderoso para un avivamiento que una persona que toma su cruz, camina mansa y humilde, sin derechos, descalzo y expuesto, vulnerable, desnudo delante de Dios. Eso es tierra firme para un avivamiento. Intimidad es caminar sobre la realidad ardiente de Dios, sin sandalias. Es caminar en su realidad, sentirlo en nuestros pies, estando ahí frente a Él. Entonces, y esto que lo vas a acordar toda tu vida, cada vez que te sientas débil, cada vez que te sientas mal, cada vez que tengas que tomar una decisión que es como que rabia, haz un acto físico y quita tus sandalias, quita tus zapatillas y dice, Señor, renuncio a mis derechos, renuncio a decidir yo por dónde caminar, renuncio a todo, realmente renuncio a todo. Y yo siento que en este momento el Espíritu Santo ya está ministrando el corazón de varias personas respecto al llamado de Dios. Y hay personas que ya están sacando sus sandalias en este momento de forma física, sacando sus zapatillas, y diciendo, Señor, te entrego mis derechos. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer algo loco y entregarle los derechos a Dios un día más? ¿Hay alguien que realmente se va a sacar las sandalias, las zapatillas y va a decir, Señor, haz lo que quieras, haz lo que quieras? O sea, te entrego todo lo que soy para que hagas tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, Señor, sobre la vida de mi amiga Vicky Rúa, Señor, este llamado que ha habido sobre su vida todos estos años, Señor, y que ella no ha visto fruto y que se siente decepcionada y que dice que hay dentro de mí que está causando que no suceda nada, en el nombre de Jesús yo te pido que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre ella. En el nombre de Jesús, Señor. Ella renuncia, Señor, a sus sandalias, ella renuncia a sus derechos, a lo que
a lo que ella creía que era la forma de hacer las cosas, y comienza a caminar en tu voluntad, Señor, en tu voluntad, Espíritu Santo. Si hay alguna acá que es valiente, le pido, quite tus sandalias de forma física, no delante de mí o delante de un Zoom, delante de Dios, delante de Dios. Yo los voy a ver y después no me voy a acordar mucho de este momento, pero Dios va a recordar que en el momento que escuchaste esta palabra, lo hiciste vida. ¿Cuántos pueden entregar su derecho delante de Dios? ¿Cuántos pueden hacerlo? Y es una locura, ¿verdad? Es una re locura. Pero es la única forma de recibir el llamado profundo del Señor. Voy a terminar con esto. Jesús, él estaba orando en el Getsemaní y me acuerdo de una palabra de cuando Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar las sandalias de Jesús. Y también me acuerdo cuando Jesús mismo después comenzó a limpiar los pies de sus discípulos. Y por ahí Jesús mismo les sacaba las sandalias. Entonces quiero decirte algo de parte de Dios. O voluntariamente te quitas las sandalias y abandonas tus derechos y obedeces a Dios, o Jesús mismo va a quitar tus sandalias. Él mismo va a quitar tus derechos y vas a sentirlos como tribulación, pero van a ser liberación. Y van a ser algo que va a traer la gloria de Dios sobre ti. Estaba Jesús orando en el Getsemaní, un grupo de los discípulos se queda atrás, a un tiro de piedra, como dice la Biblia. En el siguiente grupo estaban los más íntimos, y a un tiro de piedra estaba Jesús solo. Y estaban orando en la noche. Cualquiera de nosotros hubiese quedado despierto si hubiese sabido que esa noche iban a entregar a Jesús. Pero los discípulos estaban tan acostumbrados a ir a orar que se quedaban dormidos. Como dice Marcos, él los llevaba constantemente a ese cerro a orar. Volvieron algo cotidiano, una costumbre. Por lo tanto, le quitaron el valor, como un congreso por Zoom. Yo estaba en muchos congresos por Zoom. Entonces, cuando tú vuelves a la rutina y dices, esto es un congreso más, esto es un Getsemaní más, y te quedas dormido. Estás físicamente despierto, con los ojos abiertos, y ya estás escribiendo amén, pero estás dormido. Estás durmiendo. Estás durmiendo. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de mañana y no te vas a acordar de ninguna prédica. Porque tu corazón está prendido a lo que está sucediendo en este lugar. Dios va a derramar de algo glorioso en este Zoom. Y solo los que están despiertos y atentos van a recibirlo. Cuando en el Getsemaní estaba orando Jesús, Jesús estaba llorando, abriendo su corazón al Padre, diciendo, que pase de mí esta copa. Y quiero decirte algo, en este tiempo Jesús también sufre, estando a la diestra del Padre, intercediendo por los santos, sigue sufriendo por el dolor de su pueblo, por el dolor de aquellos que mueren sin haber escuchado una palabra de Jesús. Llora por una iglesia fría que no entiende el Evangelio y que tiene un montón de Biblias en la casa. Pero ese llorar de Dios y el sufrimiento de Él nunca es escuchado por los que están muy lejos de su lugar de oración. En otras palabras, si no te metes en intimidad, abandonas tus derechos y vas más profundo, jamás vas a escuchar el corazón de Dios llorando. Las verdades hermosas de Dios, su amor, su fidelidad, su gracia, el regalo de la salvación, es accesible para todo aquel que esté un poquito cerca. Pero los que van más profundo conocen cosas maduras de Dios, que no se entregan a niños espirituales, sino que a hombres que están interesados con las cosas que están sucediendo mundialmente y que se involucran con la obra de Dios. ¿Quieres seguir siendo un niño? Yo no quiero seguir siendo un niño. Quiero ser un hombre que se involucra con el Padre.
Si te ofreces a limpiar el auto de tu papá, por ahí te va a decir, sí, limpia esa parte pequeña, yo sigo limpiando todo el auto. Cuando eres un niño. Cuando eres un hombre, te dice tu padre, limpia todo el carro tú. Yo confío en ti. Así mismo sucede con la obra de Dios. A los niños, sí, tú sigue conectándote a los Zoom, sigue yendo a la iglesia, todo bien. Pero cuando crezcas, yo te quiero en el campo. Yo te quiero ensuciándote las manos y mostrándole a mi iglesia mis verdades. Jesús sigue derramando lágrimas por ti y por mí. Jesús sigue siendo roto. Jesús sigue sufriendo por el pecado del mundo. No porque el pecado tenga el poder de apartarlos de Dios, sino porque siguen jugando con ese jueguito llamado pecado, mientras su gloria sigue descendiendo sobre toda la tierra. El pecado no es nada comparado con la gracia de Dios. El pecado nos destituyó de su gloria, pero Jesús es suficiente para acercarnos constantemente a Él. Jesús es el único camino al Padre. Y esa zarza ardiente de Moisés, de Éxodo 3, viene a la tierra. Viene a la tierra. Así que vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio de poder compartir tus palabras, Espíritu Santo. Te doy las gracias por lo que tú estás haciendo. Y me siento confrontado, Señor, por lo que tú dices. Me encantaría predicar, Señor, cosas que trajeran aplausos, Señor, pero tú has creado en mí, Señor, un chip muy diferente y quiero honrar eso que tú estás colocando en este tiempo, Señor. Queremos renunciar a nuestros derechos, Señor. Queremos entregar nuestras sandalias. Y queremos ver tu gloria en todo esto, Señor. Me siento como personas que ya han recibido una misión de Dios, pero no tienen idea cómo hacerlo. Que ya saben para dónde tienen que ir, pero no tienen idea cómo ir. Y esta es la respuesta. Sin sandalias, sin derechos, sin derecho a reclamar, sin derecho a decir mejor para otro lugar, sin derecho, Señor. Vamos a ser esclavos y siervos por amor a ti, Jesús. Y aquellos que obedezcan estas palabras, Señor, dejarán huellas en todas las naciones. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por gente llena de tu Espíritu Santo que comience a dejar huellas quemando en todas las naciones, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú entrenes en nosotros a hombres y mujeres, Señor, que dejen huellas en todas las naciones, anunciando tu evangelio. Y esta va a ser la señal de aquellos que han entregado sus derechos, que sus huellas van a ser notadas en la arena, porque no hay sandalias, no hay nada que pueda quitar una marca perfecta de alguien que está sin sandalias. Y así mismo aplica en lo espiritual. Alguien que obedece a Dios y que renuncia a sus sandalias, deja marca de la esencia que Dios creó en él. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor. Se va toda imitación de otros ministerios. Se va toda imitación de lo que Dios está haciendo al otro lado. Se va en el nombre de Jesús, Señor. Las formas de hablar diferentes que se agarraron de otra parte y comenzamos a ser fieles a nuestra esencia, Espíritu Santo. Comenzamos a ser fieles a nuestra esencia. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gracia y te pedimos que en este congreso siga tu gloria descendiendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Les amo, familia. Perdón por el mensaje tan pesado, pero era necesario. Y les amo mucho Dani, les amo mucho familia de Ecuador. Si Dios quiere por ahí, más adelante pueda hacer que viaje y esté por esa tierra ecuatoriana. Así que Dani, me recibes en tu casa y nos tomamos un cafecito juntos.
Te amo mucho, amigo. Mando un abrazo a todos.